Para cumplir el único arrepentimiento de su vida, Jian-san entró en el dormitorio femenino, donde las chicas de la escuela se estaban lavando después de la clase de educación física. Con la excusa de buscar agua, se movió con cuidado, las chicas le dijeron que no volteara a verlas, y, aprovechando el momento, se escondió dentro de una pequeña sala de limpieza, ocultándose en las sombras para observar en silencio. Sin embargo, él no estaba allí para espiar a nadie que se estuviera bañando. En realidad, esperaba a alguien. Era la segunda vez que llegaba a ese mismo lugar y a esa misma hora exacta. La primera vez que estuvo allí, una tragedia se había desatado. En aquel entonces, un hombre había irrumpido en el dormitorio de las chicas. Cuando las estudiantes lo descubrieron, él se asustó y corrió para escapar. Jian-san tuvo la oportunidad de detenerlo, pero cuando sus miradas se cruzaron, solo sintió miedo. Se quedó inmóvil, y esa duda se convirtió en el error que marcó su vida entera. Aquel sujeto no buscaba huir. Estaba ahí para cazar a una víctima. Una joven desafortunada se convirtió en el blanco del monstruo que se escondía bajo una apariencia humana. El atacante corrió hacia una de las duchas, donde una chica estaba sola y sin defensa, sin imaginar el horror que se acercaba. El miedo de Jian-san le dio al monstruo la oportunidad perfecta y, antes de que llegara ayuda, el hombre atacó de forma brutal a la joven. Cuando terminó, la asesinó sin piedad. Jian-san escuchó los gritos durante todo el tiempo, pero no pudo hacer nada. Con el paso de los años, la gente fue olvidando aquel incidente, pero él no. Ese recuerdo se convirtió en su pesadilla, atormentándolo cada noche. Debido a ese trauma, no pudo adaptarse de nuevo a la sociedad. Al final abandonó la escuela y se unió al ejército. Sin embargo, esa herida interna comenzó a transformarse en una ira constante, lo que causó que sus superiores lo reprendieran a menudo por su comportamiento violento. Aún así, su furia nunca desapareció, sin importar cuántos enemigos enfrentara, y con el tiempo ganó el apodo de Lobo Solitario. Durante esa etapa, participó en una misión para capturar al jefe de un grupo criminal muy peligroso, pero terminó siendo traicionado por su compañero más cercano, lo que provocó que todo su escuadrón fuera eliminado. Ese traidor lo apuñaló con sus propias manos, pero la rabia que él llevaba dentro se negó a dejarlo morir. Cuando abrió los ojos, estaba en un lugar completamente diferente, con ropa que no reconocía. Un estudiante se acercó preocupado, ya que Jian-san había estado quieto durante varios minutos. El rostro del joven mostró un miedo profundo al ver en los ojos de Jian-san la mirada de alguien que había visto el infierno. Confundido, Jian-san preguntó si el chico era estudiante, y el joven, igual de confundido, le respondió que sí. En la mente de Jian-san, él todavía estaba dentro del escondite del jefe criminal, así que creyó que el chico mentía. El muchacho temblando aseguró que estaban dentro de una escuela. Esa respuesta detuvo a Jian-san por completo. Preguntó por la fecha y el año. La respuesta lo paralizó, 2015, 10 años antes del día en que murió. Los demás estudiantes comenzaron a alejarse poco a poco, asustados, dejando a Jian-san solo mientras intentaba comprender lo que ocurría. Con todo lo que había visto, solo podía pensar que había retrocedido en el tiempo. Al mirarse en un espejo, vio el rostro de su etapa escolar. Se quedó inmóvil, sin entender nada. Para comprobar si era un sueño, se golpeó la cara con toda su fuerza. El dolor le confirmó que no soñaba. Eso significaba que seguía vivo. Y si estaba vivo, alguien estaba a punto de pagar. Mientras caminaba, escuchó a unas chicas conversando sobre un nuevo artista famoso que, según ellas, era muy atractivo. Entonces, notaron que Jian-san las miraba con la nariz sangrando. Para ellas, parecía un chico extraño que las observaba como si fueran un objeto, lo que las inquietó. Dijeron que apartara la mirada y una de ellas lo llamó desagradable, dejando claro que el atractivo no se lo referían a él. Sin embargo, Jian-san no estaba mirando por interés. Observaba a la chica del centro porque sabía que, en unos minutos, ella se convertiría en la próxima víctima de una tragedia, y él estaba dispuesto a evitarlo sin importar el precio. Unos minutos después, llegó frente al dormitorio femenino y escuchó a algunas chicas comentando sobre un sujeto sospechoso que había sido visto cerca de la entrada de la escuela. En ese momento, Jian-san entró al lugar con la cabeza baja y una excusa preparada. Dijo que buscaba agua porque el suministro del edificio de clases se había cortado. Para sorpresa suya, la excusa funcionó. Las chicas lo dejaron pasar, aunque dejaron claro que no debía cruzarse con ellas de forma inapropiada. A él no le importaba eso. Solo pensaba en cuando aparecería ese criminal para liberar 10 años de ira acumulada. A la hora exacta, escuchó a una chica gritar afuera. Ella había visto a un hombre extraño escondido en uno de los cuartos. Jian-san se preparó de inmediato. Era el mismo rostro de hacía 10 años, corriendo hacia él como la vez anterior. Pero ahora,
algo había cambiado. En lugar de miedo, lo que el criminal encontró en los ojos del joven fue furia. El agresor corrió un poco, pero fue acorralado por varias estudiantes. Jian-san avanzó lentamente hacia él como un depredador. Sin salida y con dos chicas gritando sin parar, el hombre perdió el control y sacó un cuchillo para amenazar a todos. Pero antes de que pudiera moverse, un balde de agua voló por el aire y le golpeó el rostro con fuerza. El sujeto gritó de dolor y dijo que mataría al responsable. Pero cuando giró para ver quién lo había atacado, lo único que vio fue una patada cayendo directo sobre su cabeza. En un segundo, su cuerpo salió disparado hacia una pared cercana. Aún así, resultó ser más resistente de lo que parecía, porque seguía consciente, lo cual, en realidad, no era buena señal para él. Al ver la expresión en el rostro de Jian-san, comenzó a temblar de miedo. Sin embargo, recordó que era él quien tenía el cuchillo, así que, usando ese cerebro torpe que tenía, se lanzó hacia el joven mientras gritaba como un loco, pero falló como un completo inútil. Después, el chico tomó la muñeca del agresor, la giró con suavidad, se escuchó un crujido y lo desarmó como si fuera un simple juego de niños. Cuando el hombre volteó a mirar al chico, una de sus piernas ya estaba levantada y de inmediato recibió otra fuerte patada en la cabeza que le hizo ver luces. La mayoría de sus dientes ya estaban fuera de servicio, su dignidad estaba destruida y su alma parecía a medio camino de abandonar su cuerpo. Cayó como un saco de basura, totalmente inconsciente. Pero aquello solo era el aperitivo. Lo verdadero apenas iba a comenzar. Para horror de todos, el chico, usando todo el dolor acumulado de sus días en el ejército, comenzó a golpear el rostro del agresor con ataques sin parar. Cuando terminó, la cara del hombre parecía salida de una escena de terror. Eso solo aumentó aún más la rabia del joven, quien se preparó para continuar con otra ronda. Pero en ese momento escuchó una voz a un lado que llamó su atención. Al girar, se encontró con una imagen casi celestial. La chica, todavía en pánico, le indicó que si seguía así, el hombre iba a terminar muerto. Pero él no escuchó ninguna de sus palabras. Estaba demasiado concentrado mirándola sin razón aparente, lo cual solo hizo que ella se sintiera más incómoda. La joven estaba medio desnuda, y la forma en que él observaba su piel descubierta lo hacía aún peor. Confundida y avergonzada, ella lo reprendió mentalmente, pensando que aunque él había salvado su vida, la hacía sentirse apenada al mirarla de esa manera. La policía finalmente llegó para rescatar al criminal antes de que el chico cambiara de idea y terminara con él. Un oficial que se encontraba junto al joven comentó que era impresionante cómo había manejado la situación por sí solo y preguntó si había recibido algún tipo de entrenamiento especial. El chico restó importancia a la pregunta y solo dijo que había visto ese movimiento en televisión alguna vez. Pero el oficial no era ingenuo, ni siquiera exploradores entrenados se movían como lo había hecho ese chico. Sin advertencia, el oficial se lanzó hacia el joven por alguna razón, pero cuando su mano estaba a pocos centímetros del cuello del chico, se detuvo. El joven, a diferencia de cualquier persona normal que habría retrocedido, ni siquiera reaccionó. Además, sus ojos mostraban una intención asesina tan intensa que el hombre empezó a sudar. El chico le recordó con calma que intentar estrangular a un civil no era parte de su trabajo. Pero el oficial solo podía concentrarse en esa aura de muerte que salía del cuerpo del joven y se preguntó quién era realmente. En ese momento, la chica de cabello morado, aún sin vestirse del todo, corrió hacia ellos tras ver cómo el oficial había actuado contra el joven. Ella insistió en defenderlo y dijo que podía dar testimonio a su favor. Era evidente que esa chica había comenzado a sentir algo por ese chico que funcionaba con dos neuronas y cuyo único pasatiempo parecía ser convertir a la gente en práctica para autopsias. El joven, por su parte, no reaccionó, solo la observó con confusión. Parecía que tanto tiempo hundido en violencia había alterado su forma de pensar. Al llegar la noche, el joven por fin regresó a su antigua casa. Al abrir la puerta, vio a su madre junto a la mesa. Al escuchar su voz, ella comenzó a hablarle como de costumbre, sorprendida de que aún recordara dónde vivía. Le mencionó que era tarde, ella y su padre lo habían estado esperando para cenar. Además, él había regresado sin su mochila escolar, así que ella simplemente le indicó que se lavara las manos. El joven, al ver su rostro después de tantos años y escuchar sus quejas tan familiares, no pudo contenerse y se emocionó. Eso sorprendió a la mujer, ya que él nunca se comportaba así. Se preocupó todavía más cuando notó que su hijo estaba llorando sin razón aparente y quiso saber qué ocurría. El chico dijo que no pasaba nada. Ambos se sentaron a cenar, pero la mujer seguía inquieta y preguntó si algo lo estaba molestando últimamente. Pensó que tal vez era la presión escolar, pero él negó que fuera eso.
En cambio, le prometió que desde ese momento haría caso a todo lo que ella dijera y estudiaría con dedicación. La mujer soltó una pequeña risa al escucharlo hablar así y afirmó que sería feliz si él al menos dejara de preocuparla tanto. No esperaban que él se convirtiera en alguien importante. Solo querían que se graduara para que su padre pudiera ayudarlo a conseguir un trabajo en el gobierno. El joven disfrutaba cada segundo, recordando cómo incluso en el pasado ella siempre lo regañaba igual. Más tarde, cayó en su cama, completamente agotado por todo lo que había vivido en la escuela. Sin embargo, estaba feliz. A diferencia de su vida anterior, ya no tenía que preocuparse por balas rozando su cabeza en cualquier momento. Tampoco podía creer que realmente había muerto y regresado al pasado. Además, estaban las personas responsables de su muerte. Pero esta vez, con esta segunda oportunidad, prometió que cambiaría su destino y no dejaría ningún arrepentimiento atrás. A la mañana siguiente, al entrar a la escuela, lo primero que vio fue al gruñón portero dándole un pulgar arriba. No solo él, incluso las chicas lo miraban, lo llamaban atractivo y murmuraban sobre él. Y para colmo, no eran chicas cualquiera, eran estudiantes mayores. Sus maestros, quienes usualmente lucían cansados, incluso parecían más animados al verlo. El joven no estaba nada contento con toda la atención que recibía después de haber salvado a la chica. Además, había algo más que lo inquietaba. Como temía, al entrar al aula encontró la misma situación. Todos hablaban del incidente del día anterior, de cómo había golpeado al criminal y salvado a la joven. Justo cuando estaba por sentarse, un compañero emocionado le dijo que había visto todo con sus propios ojos y estaba sorprendido por sus movimientos tan increíbles. El joven le preguntó si deseaba aprenderlos, y el chico abrió los ojos con ilusión. Pero ninguna clase está completa sin alguien que sirva de blanco de burlas. Ese papel también existía en el salón, un compañero molesto por la atención que recibía el protagonista. Ese chico le dijo que dejara de presumir y, sin aviso, arrojó algo sobre el escritorio del protagonista. Ante su actitud, el protagonista le preguntó con calma si tenía algún asunto con él. Sin saber que estaba provocando a una bomba a punto de estallar, el de gafas le ordenó entregar la tarea del día anterior. Lo que no esperaba era que el protagonista realmente había hecho la tarea por primera vez y se la entregó solo para que dejara de molestarlo. Pero para su sorpresa, el tonto rompió todo el trabajo en dos justo frente a sus ojos. Después de tirarlo sobre la mesa, le dijo que debía rehacer todo de inmediato. Incluso el calvo se levantó, gritando por lo que había hecho. Pero el tipo lo ignoró por completo y volvió a mirar al chico, diciéndole que tenía hasta el final del día para rehacer y entregar la tarea. Para entonces, el calvo ya estaba fuera de sí, gritando si querían buscar pelea con ellos. Pero el lacayo número 1 lo cayó de inmediato, recordándole que él no era más que un enano y que debía cerrar la boca y obedecer. Lo más impactante fue que el protagonista le pidió que se calmara y aceptó hacer lo que le pedían, pero puso una condición. El inútil de gafas tenía que disculparse por lo que acababa de hacer. Aún así, el idiota, sin tomarlo en serio, preguntó de qué debía disculparse. Y el protagonista le estampó el papel en la cara, diciéndole que debía pedir perdón por su actitud. El lacayo no soportó verlo tratar así a su jefe y, como buen perro fiel, se ofreció como sacrificio para que el protagonista soltara su rabia con él. Como si eso fuera a funcionar. Se quedó en shock cuando su puñetazo solo golpeó el aire. Furioso, se preparó para intentarlo de nuevo. Pero justo en ese momento, otra estudiante entró al salón. Y como si fuera un mal chiste, el idiota lanzó su golpe. El protagonista se agachó y el bruto fue directo hacia la pobre chica, que no tenía idea de lo que ocurría. Actuando rápido, el protagonista logró salvar a su compañera en el último segundo. Pero aún así, el inútil alcanzó a rasguñar su rostro. Y golpear a su compañera en la cara era un pecado digno de muerte. Y justo eso era lo que el protagonista estaba listo para entregar. En su furia, tomó al bruto por el mismo brazo con el que intentó golpear a la chica. Con un giro rápido, le sacó el hombro de la articulación. Lo siguiente que todos vieron fue al fortachón gritando como una loca en el suelo. Y claro, el de gafas no soportó verlo tratar a su lacayo así y agarró una silla. Pero antes de que pudiera moverla, el protagonista la destrozó en pedazos con una sola patada. Y no había terminado. Agarró al idiota de gafas por el cuello, listo para darle un nuevo arreglo por actuar tan prepotente. Pero cuando estaba por golpearlo, una voz sonó en el aire, ordenándole detenerse. Era uno de los profesores que, en lugar del culpable, empezó a regañar al chico por usar violencia en la escuela. La pobre chica intentó explicar lo que realmente pasó, pero el hombre la interrumpió a mitad de frase, ordenándole al chico ir a la oficina disciplinaria. Unos minutos después, el protagonista llegó al lugar, donde vio al mismo gordo esperándolo. Al ver que, incluso sabiendo lo que pasó, el hombre lo culpaba de todo,
el protagonista le preguntó si se suponía que debía quedarse quieto y dejarse golpear en lugar de defenderse. El gordo le recordó que el padre del de gafas era un pez gordo, tan importante que ni el director se atrevería a ofenderlo. Le explicó que entendía que a su edad los jóvenes eran impulsivos, pero había momentos en los que uno debía aguantar, y este era uno de esos. Le dijo que debía escribir una reflexión y que podía irse. Enfurecido, el protagonista decidió obedecer por ahora y volvió al salón. Para su sorpresa, todos lo recibieron animándolo como si fuera un héroe que volvió de la guerra. Incluso la chica le llevó agua como agradecimiento por ayudarla. Pero él solo dijo que no era nada, que lo único importante era que ella estuviera bien. Pero había alguien que no estaba contento con toda esa atención. El bruto estaba furioso de que todos lo trataran como un héroe. Molesto, se volvió hacia el de gafas, preguntando si debía reunir a unos tipos para darle una lección después de clases. Pero por alguna razón, el de gafas le dijo que no hiciera eso. El bruto se sorprendió, y al preguntar el motivo, el otro dijo que tenía algo mejor en mente. Entonces llamó a alguien llamado Tío Sao. Resultó que el desgraciado quería culpar al chico por algo que no hizo y hacer que lo encerraran en un centro juvenil. Al día siguiente, el protagonista estaba enseñando artes marciales a su amigo calvo. Mientras tanto, el pequeño gremlin saltaba por todos lados, tratando de impresionar al chico. En ese momento, una chica llegó a la puerta del salón, llamando la atención de todos. Era la chica de cabello morado, Lindsay, quien había venido a buscar al chico. Pero había un pequeño problema. El aula estaba llena de chicos adolescentes llenos de hormonas, así que en lugar de responderle, todos se quedaron mirando sus piernas. Por suerte para ella, vio al chico entre la multitud. Le hizo una seña para que saliera, mostrando que quería hablar con él. El muchacho dudó, pues no quería atraer más miradas hacia sí. Pero, como siempre, su compañero le dio un codazo con una sonrisa, insinuando que fuera y que no arruinara la oportunidad. Unos momentos después, ambos estaban en el pasillo cuando la chica, sin pensarlo, invitó al chico a su casa esa noche. Pero no era porque él fuera a tener suerte. En realidad, su padre quería conocerlo para agradecerle por salvarle la vida. Lo más impactante era que ella era hija de Lin Senban, el comandante del Teatro del Este, alguien demasiado conocido para el chico. El hombre había sido uno de los más jóvenes en alcanzar el rango de mayor general y era una figura prometedora dentro del ejército. Pero por razones desconocidas, supuestamente se había apartado del centro de poder. Aún así, por respeto hacia él, el muchacho aceptó la tarjeta que ella le entregó y le pidió que transmitiera su mensaje al comandante. Eliminar malhechores era parte de su deber, así que no necesitaba agradecimientos. Al volver al salón, la primera pregunta fue qué había dicho la chica. Sin ganas de explicar nada, el chico bromeó diciendo que el padre de ella quería que entrara a su familia como yerno. Obviamente nadie creyó algo tan absurdo. En ese momento vio a alguien acercándose a su mesa. Era el mismo Cuatro Ojos, diciendo que el director lo estaba llamando. Unos minutos después, el chico entró a la oficina del director y sin aviso el hombre comenzó a gritarle, acusándolo de intentar matar a un estudiante. Resultaba que el idiota musculoso, el mismo al que le dislocó el brazo, había presentado un reporte falso afirmando que tenía lesiones graves en la cabeza. Pero el chico no creyó ni una palabra e incluso señaló que la tinta del documento ni siquiera estaba seca, preguntando si realmente esperaba que él se tragara una falsificación tan obvia. Aún así, el director golpeó la mesa, preguntando si estaba cuestionando el informe del hospital. Pues sí, lo estaba. El muchacho le dijo que si tanto le preocupaba el estado del bruto, podían ir al hospital y comprobar si sus heridas eran reales o si simplemente habían ocultado mal los detalles. Le advirtió que sabía lo que estaban tramando, y que lo mejor sería que no se metiera en ese lío, ya que ni siquiera el padre del idiota tenía poder para cubrir todo el cielo con una sola mano. Eso pareció afectarlo. El hombre empezó a tartamudear, sin saber qué responder. Pero en ese momento se escucharon golpes en la puerta y entraron dos policías con mala pinta para arrestar al chico por agresión intencional. Sin opciones, el muchacho decidió acompañarlos por ahora para ver hasta dónde llegaba todo. Afuera, el bastardo que había planeado todo lo esperaba, sin ocultar su sonrisa de triunfo. El idiota estaba tan seguro de que el chico no regresaría que admitió sin vergüenza haber sido quien movió los hilos. Pero el chico estaba emocionado por el pequeño juego que acababa de comenzar, porque ese tonto no sabía que él, en su vida anterior, desayunaba matones como ese. Un par de minutos después, el muchacho estaba sentado en la sala de interrogatorios. Lo primero que hizo el policía fue arrojarle un papel de confesión, exigiéndole firmarlo. Pero el chico sugirió que en lugar de perder tiempo con él, revisaran el celular de Yan Chong, quien era el Cuatro Ojos, para ver los registros de transferencias. También dejó clara una cosa:
no diría una mierda hasta que llegara su abogado. Como tenía tiempo, decidió divertirse con ellos. Señaló las cámaras, diciendo que sabía que ni siquiera funcionaban. Además, no tenían una orden de arresto. Sus uniformes estaban fuera del reglamento, no mostraron identificación y sus procedimientos estaban llenos de errores. Encima, sus técnicas de interrogación eran de principiantes. Los hombres se pusieron nerviosos al escucharlo, preguntándose si habían metido la pata metiéndose con alguien que no debían, porque ese chico conocía a la perfección cada hueco del sistema. Al oírlos murmurar, el muchacho les pidió traer a su superior, alguien que realmente supiera las reglas. Entonces entró un hombre que había estado escuchando todo desde afuera. Era el jefe de policía, Don Lee. El desgraciado le dijo que esas reglas no aplicaban para todos. Explicó que su error había sido meterse con gente peligrosa y le ordenó firmar el papel, incluso prometiendo reducirle 3 años de sentencia si cooperaba. Pero el chico, sin ceder, solo le dijo que estaba esforzándose demasiado para quedar bien. También le dijo que él no era más que un jefe adjunto desesperado por subir de rango y que si seguía arrastrándose para avanzar como fuera, tarde o temprano iba a terminar cayendo de bruces. Esa frase tocó un nervio. El hombre perdió el control y advirtió al chico que estaba jugando con fuego si pensaba que no tomaría medidas contra él. En ese momento escuchó a uno de sus matones avisarle que tenía una llamada. Al preguntar quién era, quedó impactado al saber que el cuartel de mando estaba llamándolo. Por supuesto, era el propio chico quien había provocado esa llamada. El joven le dijo al idiota sudoroso que atendiera el teléfono, ya que él no pensaba irse. Al ver el rostro del muchacho, el hombre intuyó que eso no iba a terminar bien. Pero sin alternativa, respondió la llamada, y lo primero que escuchó del otro lado lo dejó más nervioso aún. Aún así, el tonto, sin entender la señal, intentó murmurar algo sobre procedimientos correctos. Antes de que terminara la frase, 2 oficiales del ejército irrumpieron en su oficina. Resultó que el hombre con la cicatriz era un subordinado de Linsenban, quien había venido personalmente a buscar al chico. El gordo, al verlos entrar de esa manera, intentó protestar porque aquello rompía las reglas. Pero lo siguiente que vio fue un arma apuntando hacia su cabeza, y el hombre dejó claro que esa era su forma de trabajar. Un momento después, ambos hombres llegaron a la sala de interrogación, donde el joven los esperaba sentado como un jefe sobre su escritorio. El hombre con la cicatriz, todavía molesto con el gordo, exigió saber por qué habían arrestado al chico sin una razón válida y preguntó si tenía deseos de morir por tocar a uno de los hombres del coronel Lin. Quedó claro que el joven había estado un paso adelante desde el inicio. Desde que el maldito de 4 ojos lo había buscado, él había sospechado algo. Por eso tenía a su pequeño ayudante preparado, indicándole llamar a ese número si él no volvía pronto. Y ahora que ese bastardo había dado el primer golpe, el protagonista ya no tenía razón para contenerse. Para entonces, el oficial Ji Cheng-san también se había calmado y entregó unos papeles al gordo, ordenándole firmarlos y liberar al muchacho. El hombre no dudó ni un segundo, porque frente a la familia Lin, ese idiota de 4 ojos y su padre no eran nada. Y con el ejército apoyando al joven, comprendió que no era alguien con quien pudiera meterse. Así que, sin ser tan estúpido como parecía, decidió cambiar de bando y empezar a halagar al chico. Pasaron unos minutos y ambos fueron vistos regresando en un vehículo militar. Adentro, el oficial Ji Cheng-san gritaba al hombre, señalando que el arma estaba completamente vacía, sin balas, así que no había violado nada. Además, si ellos no abrían la boca, nadie iba a enterarse de eso. Cuando terminó, se volvió hacia el joven para agradecerle por salvar a la hija de su oficial al mando. El protagonista, tranquilo como siempre, dejó claro que el hombre también lo había salvado, así que ahora estaban a mano. Con una sonrisa, el hombre comentó que había oído que el muchacho era muy hábil para su edad y quería ver con sus propios ojos qué tan bueno era, mientras apretaba su agarre. El joven, sabiendo lo que venía, entendió que estaba tratando de probarlo ahí mismo. Y así era. Sin aviso, el hombre se lanzó para atacarlo, pero el protagonista logró moverse justo en el último segundo y contraatacó con su propio golpe. El hombre, igual de rápido, esquivó también. El conductor les recordó que estaban llegando a una patrulla militar y que debían calmarse. El hombre agradeció el aviso, ya que si lo atrapaban haciendo tonterías dentro del auto, seguro lo harían escribir otro informe. El joven pensaba igual, aunque no sabía por qué, ya que no estaba en el ejército y no tenía que escribir nada. Unos minutos después llegaron al lugar. El oficial le indicó al chico que subiera directo, donde se encontraría con el hombre principal. Él mismo se quedó atrás, porque el joven era demasiado para manejar y todo su cuerpo le dolía, algo que incluso impactó al hombre detrás, ya que no muchos podían dejarlo así.
Mientras tanto, el muchacho llegó al sitio y se sentó frente al hombre encargado. El joven le agradeció por salvarlo, pero el hombre le recordó que él debía agradecerle, ya que había protegido la vida de su única hija. La respuesta del protagonista fue igual que antes, ya que consideraba que solo estaba cumpliendo con hacer justicia. Aún así, el hombre no pudo evitar sentirse impresionado de que él se hubiera lanzado directo contra un matón armado con un cuchillo para salvar a alguien. De pronto sacó unos documentos secretos y se los mostró. Resultó que esos papeles trataban sobre el sujeto de lentes y su padre, quienes habían estado vigilados desde hacía tiempo por sus negocios sucios y planes ocultos. Y como habían estado extendiendo sus conexiones de forma dudosa, el hombre le explicó que pronto planeaban cortarlos por completo. Le aseguró al chico que iban a vengarse de esos dos por lo que le habían hecho ese día. Pero el muchacho tenía otra cosa en la cabeza, porque en su vida anterior, alrededor de ese tiempo, aquel hombre había sido arrestado por sus crímenes. Aunque en ese entonces, unos 6 millones en sobornos desaparecieron misteriosamente y más tarde se encontraron en las ruinas de la mansión de la familia Yang. Mientras sonreía recordando eso, el hombre le preguntó si estaba pensando en algo, y sí lo estaba. Su plan era infiltrarse en la mansión y robar todo ese dinero sin que el dueño se diera cuenta. Llegó la noche y el protagonista apareció vestido con su traje de ladrón más barato, completo con un sombrero extraño para cubrir su enorme cabeza y al estilo clásico de una misión sigilosa. Comenzó a caminar de puntillas para salir de la casa. Fue entonces cuando encontró a su madre dormida en el sillón, que se había quedado viendo una película de terror hasta tarde. Pero lo que lo sorprendió fue que, en su sueño, la escuchó murmurando que quería romperle las piernas a él y a su padre por estar tonteando todo el tiempo y hacerla perder la paciencia. Sin embargo, cuando estaba saliendo del departamento, la oyó decirle que regresara temprano después de la escuela, y eso hizo que el protagonista sonriera, pensando en cuánto lo quería su madre en realidad. Después de avanzar un buen rato, llegó afuera de la villa de la familia Yang, donde todo el lugar estaba lleno de cámaras de seguridad. Pero de alguna manera, logró pasar sin ser visto. Cuando tomó posición, ajustó el temporizador de su reloj y saltó dentro como un ninja. Curiosamente, no había demasiada vigilancia por dentro. Recordando sus memorias de su vida pasada, sabía que el dinero se había encontrado en una decoración abandonada del jardín. Pero como no se sabía exactamente dónde estaba, empezó a revisar todo el lugar, porque para guardar esa cantidad de dinero, la decoración debía ser grande. Fue entonces cuando vio una fuente a lo lejos y pensó que quizá era eso, ya que no solo era lo bastante grande para esconder el dinero, sino que además estaba funcionando en plena noche, lo cual era raro. Mientras observaba la fuente, un guardia apareció de pronto para patrullar. Al acercarse, escuchó un movimiento a su alrededor. Enseguida se puso en alerta total, dándose cuenta de que alguien había entrado a la villa. Pero al mirar mejor, vio que solo era un gato blanco y peludo. Al no darle importancia, decidió volver y descansar un poco. Después de que el guardia se fue, el gato notó un movimiento en el agua y de allí salió el protagonista, empapado de pies a cabeza, molesto como el demonio y sosteniendo bolsas llenas de dinero. Resultó que había un compartimiento oculto dentro de la fuente donde guardaban la plata y él tuvo suerte de encontrarlo rápido. Pero surgió otro problema, 6 millones en efectivo eran mucho más de lo que había imaginado y no cabían en su mochila. Fue entonces cuando vio algo a la distancia y tuvo una idea brillante. Un instante después, ya estaba saliendo de la villa empujando un carrito lleno de dinero. No había cámaras ni guardias en su camino. Solo un chico caminando tan tranquilo fuera de la casa de un funcionario poderoso con 6 millones bajo el brazo. De pronto vio un coche que venía hacia él a toda velocidad y terminó frenando justo detrás del joven. Era Yang Tianli, que regresaba a casa después de una noche de borrachera con sus amigos y estaba completamente destruido. Lo primero que hizo fue patear el montón de bolsas, pensando que era basura, mientras insultaba al protagonista por hacerlo ver como un idiota frente a todos. Pero de pronto se detuvo y, al mirar mejor, notó que no era basura, sino dinero. Para ese momento, el protagonista ya estaba detrás de él y le dio un golpe en la nuca, dejándolo inconsciente. No le gustó nada que lo llamara basura. Además, era un menor manejando sin licencia y borracho, lo que lo molestaba aún más, porque era un ejemplo perfecto de niño rico engreído. Así que, como regalo de despedida, planeaba darle una lección. Levantó la cabeza del joven borracho y, con el cuchillo en la mano, empezó a darle un nuevo corte de cabello que combinara perfectamente con su personalidad mimada. Antes de darse cuenta, ya lo había dejado listo. A la mañana siguiente logró volver a casa sin problemas, porque su madre estaba golpeando su puerta diciéndole que se levantara. Pero después de estar fuera toda la noche, estaba agotado,
así que le dijo que se sentía mal, esperando que ella no insistiera. La mujer le dijo que cuando bajara comiera su desayuno, ya que ella iría al templo a rezar. Al preguntarle por qué, ella explicó que creía que su casa estaba embrujada, pues había encontrado el cuchillo de cocina cubierto de cabello de alguien y también había charcos de agua en la entrada. Ella estaba convencida de que eso era obra de algún fantasma. El fantasma en persona no sabía ni cómo responder a eso, así que se quedó en silencio mientras su madre seguía hablando de sus supersticiones sin parar. Al día siguiente, el mismo guardia de seguridad volvía a la mansión cuando vio a un borracho tirado dormido fuera de la reja. Lo pateó para despertarlo, gritando, pensando que era un invasor, sin saber que el tipo al que estaba pateando era el hijo del dueño de la casa. Apenas lo reconoció, el guardia empezó a desesperarse, disculpándose y preguntando qué hacía durmiendo en la calle. El Cuatro Ojos, todavía confundido, no sabía qué había pasado e intentó recordar lo que sucedió la noche anterior. Fue entonces cuando sintió algo extraño en su cabeza. Al mirar al suelo, vio montones de su propio pelo. Se dio cuenta de que le habían hecho un corte brutal, pero la pregunta era quién tenía los huevos de hacerle algo así. No le importó y empezó a gritar que iba a hacer que su padre matara a quien lo hubiera hecho. Si tan solo el idiota supiera que quien buscaba era el mismo al que intentó mandar a prisión. Con eso, corrió hacia su casa gritando para que su padre atrapara al responsable. Pero al entrar, se quedó paralizado. Su padre estaba esposado, siendo escoltado por 2 oficiales. El joven intentó detenerlos, preguntando quiénes eran y a dónde lo llevaban. Uno de los oficiales explicó que eran de la oficina anticorrupción y que venían a arrestarlo por sospechas de graves delitos. El Cuatro Ojos se quedó congelado, sin saber qué decir. Su padre le dijo que ya no había forma de salvarlo y le pidió que se cuidara, pues estaba seguro de que no regresaría. Mientras tanto, nuestro protagonista pasaba de ser una máquina de pelear a un estratega cansado que se quedaba dormido en clase. Fue entonces cuando su compañero llegó con la noticia del arresto del padre de Yang Tianli, pero como el protagonista no reaccionó, eso sorprendió al compañero, que le preguntó la razón. La razón era que él mismo había tenido parte en ese resultado, pero solo le soltó una frase simple sobre que cuando alguien hace demasiadas cosas malas, tarde o temprano lo termina pagando. Luego le dijo que se largara porque estaba cansado. El ayudante, curioso, le preguntó qué había estado haciendo toda la noche para verse tan agotado. Además, comentó que el protagonista olía raro. Molesto por tantas preguntas, él solo respondió que había ido a bucear al río para atrapar peces anoche. Un par de horas después, se le vio caminando de regreso a casa cuando escuchó cómo la noticia del arresto se estaba extendiendo por todas partes. Eso lo hizo pensar, porque por su intervención, ese hombre fue arrestado antes de lo que debía ocurrir. Además, el dinero que robó jamás estuvo destinado a él, y se preguntó si todos estos cambios podrían alterar la línea de tiempo original. Pero decidió no pensarlo demasiado y se concentró en los 6 millones, preguntándose dónde debería gastarlos. Su objetivo principal seguía siendo vengarse de las personas que lo traicionaron. Sin embargo, 6 millones no eran suficientes para reunir un grupo capaz de enfrentarse a ese hombre. Pensó que debía invertir el dinero en algún lugar para generar ingresos estables, como comprar un edificio y alquilarlo. Pero prefirió no hacerlo, ya que llamaría demasiado la atención. Un chico pobre apareciendo de pronto comprando un edificio de millones sería sospechoso. Mientras pensaba en todo eso, entró en un callejón donde un grupo de matones estaba golpeando a un hombre por alguna razón. Resultó ser un robo, pero como él no quería meterse, decidió esperar a que terminaran para poder marcharse. Pero entonces vio el rostro del hombre y quedó paralizado, porque era el mismo oficial gordo que quiso meterlo en un centro de detención juvenil hace poco. ¿Cuáles eran las probabilidades? Quería invertir su dinero sucio en algún lado y se encontró a un director corrupto del departamento de policía siendo golpeado en plena calle. Justo cuando intentaba procesar la situación, uno de los matones, el de un gorro ridículo, levantó una tubería de acero y la lanzó directo a la parte trasera del cuello del oficial, dejándolo tirado e inconsciente. En lugar de escapar, los idiotas empezaron a preguntarse si lo habían matado con ese golpe. El tipo del gorro, para asegurarse, se preparó para golpearlo otra vez. Pero antes de que pudiera hacerlo, vio algo corriendo hacia él. Antes de poder reaccionar, el protagonista saltó en el aire y lo pateó tan fuerte que lo dejó plano en el suelo. El resto de los matones no estaban nada felices con lo que acababa de pasar. El oficial seguía vivo y miró hacia arriba para ver quién lo había salvado, quedándose impactado al reconocerlo. Un par de minutos después, el protagonista ya había acabado con los demás matones. Luego se acercó al hombre para revisar cómo estaba y le preguntó qué hacía alguien como él en un lugar así. El hombre explicó que estaba en una inspección encubierta y por eso había terminado en esa situación.
Pero la duda era por qué había venido solo, cuando todos sabían que esa zona estaba llena de problemas. Entonces el hombre le ofreció contratarlo como su guardaespaldas personal para que lo acompañara en esas inspecciones. Por supuesto, el protagonista se negó y se preparó para irse. Así que el hombre, como agradecimiento, le ofreció llevarlo a su casa en su auto. Un tiempo después, ambos iban camino a la casa del protagonista, mientras el hombre se quejaba porque los matones no tuvieron piedad con él. Le agradeció al chico por salvarle la vida, ya que, de no ser por él, probablemente estaría en una cama de hospital. Pero el protagonista no estaba interesado en eso y le recordó que la seguridad del Distrito Viejo necesitaba una reforma completa. El hombre estuvo de acuerdo, pero le recordó que no podían hacer nada sin el permiso del oficial Lin primero. El protagonista le dijo que lo sabía, pero como el oficial Lin estaba ocupado con otros asuntos, debían encargarse ellos mismos. Además, le comentó que si quería subir de rango, no podía depender solo de inspecciones encubiertas. Necesitaba grandes logros propios, lo que significaba tomar riesgos. Confundido, el hombre le preguntó qué quería decir, y el protagonista respondió que tenía una forma de hacerse rico y buscaba a un socio confiable. El hombre, aún sin entender, preguntó qué tenía en mente, y el protagonista le habló sobre un distrito viejo en el este que estaba por ser demolido. Eso lo sorprendió, ya que ni él sabía eso. Y si compraban edificios allí antes de que se hiciera pública la noticia, podrían ganar una fortuna. Pero existía el problema del dinero. Comprar ese lugar no sería fácil y sin conexiones no llegarían lejos. El protagonista le dijo que no se preocupara por el dinero ni las conexiones, porque él podía encargarse de eso. Necesitaba a alguien que manejara los asuntos internos y que dejara todo limpio en el papel, y justo él era perfecto para ese trabajo. Entonces el protagonista le preguntó si estaba interesado. El hombre aceptó sin dudar, pero tenía curiosidad y preguntó cómo sabía algo así. El protagonista solo dijo que era un secreto. Al día siguiente, el protagonista estaba conversando con su ayudante mientras el resto de la clase hacía autoestudio. Entonces vio a una persona extraña acercándose. ¿Quién era? El antiguo matón Bocón, que para sorpresa de todos, cayó de rodillas frente a él después de haber sido puesto en su lugar. Y la razón era que había venido a suplicarle que salvara a su padre de la familia Lin. Dijo que el protagonista era el único que conocía con conexiones reales con ellos, y a cambio prometió hacer cualquier cosa. Nadie estaba feliz viendo esa imagen tan patética frente a ellos, y todo el salón estalló en risas al ver al antiguo matón Bocón reducido a ese estado miserable después de perderlo todo. Él solo se quedó ahí, soportando todos los insultos, sabiendo que sin su papá apoyándolo ya no podía hacer absolutamente nada. En cuanto a él, tampoco se sintió muy feliz viendo ese nuevo aspecto. No porque el tipo no lo mereciera, sino porque había pasado tanto tiempo dándole ese corte de cabello, solo para que el idiota apareciera completamente calvo. Y como no soportaba ver a un hombre adulto arrodillado y llorando delante de él, le dijo que se levantara, explicando que un hombre no debería arrodillarse tan fácil. Al oír eso, el tipo pensó que lo iba a ayudar, pero el protagonista dejó en claro que nunca dijo eso. Le recordó al tonto que su padre había sido detenido según la ley, y que como hijo debía tener claro qué había hecho su viejo para acabar en esa situación. Le sugirió que, en lugar de intentar mover hilos para salvarlo, cooperara con la investigación. El tipo entendió que ya no había manera de salvarlo, así que dejó de gastar tiempo en él y se preparó para irse. Pero antes de marcharse, lanzó una última advertencia: iba a asegurarse de que el protagonista perdiera todo, igual que él. Sí, el idiota, fuera de sí, parecía maldecirlo para que también se quedara sin cabello y terminara calvo igual que él. Esa noche, el tonto estaba con sus lacayos, quienes dudaban de lo que él planeaba, pero el protagonista calvo les ordenó callarse y hacer lo que se les dijo. Aún así, le recordaron que sería mejor golpear al chico en vez de incendiar ese lugar entero, pero para ese punto él ya había perdido la cabeza y les dijo que debían asegurarse de que pareciera un incendio accidental. Sin opción, los idiotas se prepararon para quemarlo todo, pero justo cuando iban a hacerlo, escucharon una voz detrás y se sobresaltaron. Asustado, el calvo se giró para ver quién era y vio al chico sentado sobre un árbol, preguntando qué pensaban hacer con su casa. Al verlo aparecer de la nada, el calvo ordenó a sus hombres encargarse del primero, pero resultó que esos eran los mismos matones que el protagonista había golpeado en el callejón, así que le tenían miedo. Aún así, el calvo no le dio importancia y les exigió obedecer. Los hombres empezaron a inventar excusas para salir de la situación. Molesto por el ruido, el protagonista les dijo que no había necesidad de discutir, porque igual todos iban a morir. Luego saltó hacia el primero y lo abofeteó con toda su fuerza.
El golpe fue tan brutal que el rostro del tipo casi se hundió, cayendo al suelo completamente inconsciente. El calvo, todavía lento para entender lo que pasaba, ordenó al segundo que fuera su turno. El matón se dio la vuelta y empezó a alejarse, diciendo que acababa de recordar que dejó el gas encendido en su casa y que debía irse ya. El calvo gritó, llamándolos desagradecidos por dejarlo solo en un momento así. Fue entonces cuando escuchó la voz del protagonista preguntándole si estaba listo para lo que venía. El tonto, sintiendo la presión que salía del cuerpo del protagonista, empezó a sudar, pero en vez de rogar por su vida, decidió atacar. Pero antes de que pudiera hacerlo, el protagonista ya estaba frente a él. Lo tomó del brazo y en ese instante el calvo entendió que no podía ganarle, pasara lo que pasara. Así que, como buen cobarde, empezó a disculparse, recordándole que seguían siendo compañeros de clase y que solo estaba bromeando. Después, un puñetazo le dio de lleno bajo la mandíbula, lanzándolo por los aires. Pasaron un par de minutos y la policía llegó al lugar. Era el mismo gordo llamado Don Lee, que había intentado encerrar al chico con cargos falsos hace poco, y le ordenó a su hombre arrestar al joven por entrar sin permiso y atacar a un civil. Pero no hablaba del protagonista, sino del calvo, cuyo rostro estaba completamente hinchado por la paliza, y que preguntaba por qué lo arrestaban si él era quien había sido golpeado. Empezó a insultar al oficial, acusándolo después de todo lo que su padre había hecho por él. Pero el hombre, acostumbrado a escuchar groserías, ni se movió. Le dijo que quizás su padre no le enseñó esto, pero en situaciones como esa debía observar antes de hablar. Y como despedida, le dijo que había jugado con fuego y ese era el resultado final, ordenando que se lo llevaran. Cuando se lo llevaron, se giró hacia el protagonista, agradeciéndole por su trabajo y ofreciéndole llevarlo a un lugar cultural para relajarse. Pero el protagonista, claramente sin interés, le dijo que se iba porque tenía asuntos al día siguiente. Al día siguiente, el protagonista llegó al sitio junto al hombre para revisar el área. El hombre estaba molesto al ver el estado del lugar, pero el protagonista sabía que ese sitio era una mina de oro, porque la última vez que fue demolido, creó a 17 multimillonarios. Como no podía decirle eso, simplemente comentó que había escuchado que este lugar formaría parte del plan de expansión de la ciudad satélite. Explicó que una nueva zona industrial de alta tecnología elevaría el precio de la tierra y que la compensación de demolición aumentaría con eso. El tonto, sin preguntarse cómo sabía todo eso, solo se rió y dijo que había tomado la decisión correcta al unirse a él. El protagonista le recordó que se apurara porque no podían perder todo el día en un solo sitio. Unos minutos después, el protagonista estaba dentro de un bar, comprándoselo a un anciano. En ese momento, se escuchó al hombre gordo comentar que el lugar se veía muy bien y quiso saber por qué lo estaba vendiendo. El anciano explicó que todo era por culpa de su hijo, quien había acumulado muchas deudas de juego, y ahora los prestamistas venían cada día a reclamar el dinero. Por eso se vio obligado a vender el bar para pagarles, porque de lo contrario iban a tomar el edificio por la fuerza. El hombre gordo no estaba contento al escuchar eso, pero el protagonista comenzó a sospechar. Le parecía extraño que esos cobradores se interesaran tanto en el lugar justo antes de su demolición. Así que le pidió al anciano que le dijera el nombre del deudor. Resultó ser un hombre llamado Chen Jinhu. El anciano explicó que ese sujeto parecía más interesado en quedarse con el edificio que en recuperar la deuda, y por eso temía perderlo todo, razón por la cual lo había puesto en venta urgente. Aquello confirmó las sospechas del protagonista, así que decidió salir a investigar por su cuenta. Cuando el director Don le preguntó a dónde pensaba ir, el protagonista le respondió que había otra persona que, igual que ellos, sabía lo que iba a pasar con ese lugar. En otro punto de la ciudad, un hombre observaba por la ventana, aunque en realidad lo interesante estaba detrás de él. Una mujer con un cuerpo exagerado le preguntaba por qué miraba afuera cuando tenía una vista mejor justo detrás. El hombre respondió con una frase cursi sobre que un rey debía vigilar su territorio. Ese sujeto era el mismo Chen Jinhu del que el anciano había hablado, un tipo importante que manejaba casinos, préstamos, transporte y cualquier negocio en el que pudiera ganar dinero. Sus actividades estaban por toda la ciudad, razón por la que lo llamaban Chen Media Ciudad, y según rumores, durante la noche se convertía en el verdadero dueño de todo. Mientras tanto, el gordo Don Lee le contaba todo eso al protagonista, preocupado porque, si Chen también había puesto sus ojos en el proyecto de demolición, ellos no tendrían ninguna oportunidad. Y para empeorar todo, Chen tenía buenos contactos dentro de la familia Chen en la capital. Esa última parte sorprendió al protagonista, porque la persona que él estaba buscando también tenía relación con esa familia. Si lograba derribar a ese tipo, podría usarlo como puente para acercarse a ellos.
Al verlo sonreír, el gordo se sorprendió y quiso saber si el protagonista conocía a alguien más de esa familia. La respuesta fue sí, y como ese hombre trabajaba directamente bajo ellos, pensaba eliminarlo, porque golpearlo sería un gran daño para su red y una oportunidad para acercarse más. Con eso en mente, le pidió al gordo que siguiera con los trámites para adquirir el edificio, mientras él se encargaba de lo demás. En otro lado, Chen Jinhu gritaba al enterarse de que el bar había sido comprado. Frente a él estaba un muchacho de cara bonita contándole todo, pero Chen estaba tan furioso que ni lo dejó terminar. Le dio una bofetada que lo dejó temblando y empezó a desahogarse, quejándose de todo el trabajo que había invertido. En ese momento, un hombre de aspecto extraño entró corriendo en la habitación. Ese sujeto resultó ser su gerente, quien venía a calmarlo con información importante sobre el problema. El gerente le mostró una foto del protagonista y del gordo. Chen ignoró por completo al tipo de cara bonita que parecía un psicópata recién salido de un manicomio y reconoció al gordo como el lamebotas que adoraba a la familia Yan cada vez que podía. Lo que le llamó la atención fue cómo ese bastardo no había caído junto a ellos, considerando su participación en todos sus negocios turbios. Sobre el protagonista, no tenía idea de quién era. Su aspecto no encajaba con alguien del ambiente. Cuando Chen finalmente se calmó, le dijo al rubio que no tomara ninguna acción directa contra Don Li. En cuanto al chico, ordenó que el archivo completo de su vida estuviera sobre su escritorio en 3 días. Antes de salir, se volvió hacia el tipo golpeado para motivarlo. Le ordenó llevar a algunos hombres y vigilar el bar, pero si fallaba otra vez, lo iba a castrar y mandarlo a trabajar como gigoló, algo que era prácticamente una sentencia de muerte. En el exterior, el protagonista avanzaba con su compañero hacia un lugar. Por alguna razón, el compañero estaba preocupado y dudaba, ya que estaban entrando al territorio de Chen Jinhu. El protagonista sabía bien eso y le ordenó seguir adelante y cumplir el plan. Después de caminar un rato, llegaron al punto donde el compañero debía esconderse y esperar la señal. El protagonista pensaba entrar solo al corazón del territorio enemigo, así que le aseguró al chico que nadie sospecharía de él si simplemente se quedaba escondido. El compañero aún dudaba, pero el protagonista sabía cómo motivarlo y le recordó la nueva consola de videojuegos recién lanzada, preguntándole si no la quería. Eso funcionó. El protagonista entonces se preparó para poner en marcha su plan para derribar a Chen Jinhu. Su plan no estaba muy claro, pero consistía en infiltrarse en el escondite principal del enemigo, lleno de matones, entrando completamente desarmado. Y por alguna razón, el psicópata parecía emocionado. En su vida pasada, había atacado ese lugar con su equipo, así que conocía el diseño como la palma de su mano. Gracias a ese conocimiento, fue directo a su puerta secreta y llamó. Un hombre apareció diciendo que no estaban abiertos esa noche, lo cual era la contraseña secreta para entrar. Y el protagonista sabía exactamente qué responder. Dijo que hacer negocios o no dependía de la suerte. La contraseña funcionó, y el hombre lo saludó, aunque quiso saber quién era, ya que era la primera vez que lo veía. Pero el protagonista respondió lo justo para que dejara de preguntar. Luego, con esa sonrisa floja de siempre, comentó que había ido a divertirse y quiso saber qué tipo de servicios ofrecían. Eso resultó ser lo mejor que pudo decir, porque lo siguiente que vio fue una fila entera de mujeres hermosas caminando hacia él. El protagonista caminaba por el lugar acompañado de una mujer rubia, observando una sala llena de hombres miserables que ya lo habían perdido todo en los juegos. La mujer, usando ese encanto dulce y seductor, se inclinó hacia él y aseguró que no se veía como esos perdedores, que tenía la suerte escrita en la cara y que estaba destinado a ganar mucho ese día. Pero el protagonista sabía que solo intentaba animarlo para que terminara igual que los demás. Aún así, tampoco pensaba retroceder. El protagonista sabía que el juego no dependía solo de la suerte. La mujer no entendió lo que quiso decir, y él le recordó que, trabajando allí, debía saberlo mejor que él. Como ella seguía molestando, decidió dejarla atrás y se acercó al mostrador, pidiendo fichas por 100.000. Con eso, fijó la mirada en los primeros idiotas que lo observaban desde lejos y decidió empezar por ellos. Se sentó, y el hombre enfrente comenzó a preparar el juego. No era muy claro cómo funcionaba, pero el protagonista terminó con un as de corazones, un rey de espadas y una reina de tréboles. No era una mano perfecta, pero era decente. Luego miró al gordo sentado a su lado, quien estaba oliéndose la mano por alguna razón. Al observarlo mejor, notó que su oreja temblaba y los músculos de su cara se movían hacia arriba, lo cual significaba que tenía una buena mano. El tipo del otro lado, de cabello largo, era más difícil de leer, pero el protagonista notó una uña repugnante y demasiado larga en su meñique. Estaba seguro de que no era solo decoración, seguramente la usaba para marcar cartas. Mientras los analizaba,
el croupier anunció que todos tenían sus cartas y preguntó si alguien quería subir la apuesta. El hombre de pelo largo igualó, mientras que el gordo subió 5.000. Luego fue turno del protagonista, quien sin pestañear empujó todas sus fichas y fue all-in. El gordo se sorprendió, ya que era la primera jugada de la noche, y se preguntó si el protagonista tenía una mano mejor que la suya. El hombre de cabello largo pensó que el protagonista solo estaba intentando engañarlos. Viendo esto, el protagonista levantó su mano y, fingiendo ser un completo novato, le preguntó si su mano era grande, como si no entendiera nada. El otro hombre no supo cómo responder. Los otros dos jugadores pensaron que estaban metidos en problemas, así que al final ambos se retiraron. Pero cuando llegó el momento de mostrar las cartas, se quedaron como idiotas al ver la mano del protagonista. Sus cartas eran peores que las de ellos. Enfurecidos, golpearon la mesa y exigieron otra ronda, pero para ese momento el protagonista ya estaba caminando con todas sus fichas. En ese instante, la misma rubia apareció corriendo hacia él, con los ojos brillando al ver toda la pila de fichas que llevaba. Al darse cuenta de que el protagonista estaba cargado de dinero, comenzó a mover las caderas y a sonreír de forma falsa, insinuando que ahora podía invitarle un trago a su hermana mayor. Pero el protagonista la llamó tía, dejándole claro que todavía estaba en la escuela, así que debía mantener esas cosas rebotando lejos de él. Aquello fue lo último que la mujer quería escuchar. Sin importarle para nada su orgullo herido, el protagonista preguntó dónde podía encontrar juegos más rápidos. La mujer, aún molesta por lo de tía, forzó una sonrisa y lo guió hacia una mesa donde estaba segura de que perdería. Era un juego de dados, adivinar los números correctos para ganar. Mientras todos los idiotas alrededor gritaban, el protagonista se concentró en el sonido de los dados dentro del recipiente y, de alguna manera, logró identificar los números correctos. Al ver que estaba con suerte, apostó todo, y sorprendentemente, ganó. Resultó que ni siquiera era su primera victoria. Ya había limpiado varias mesas en el mismo lugar, lo cual tenía furioso al administrador, ya que él sería el que tendría que dar explicaciones al jefe. Pero al protagonista no le importaba y exigió comenzar la siguiente ronda, porque no tenía tiempo que perder. Alguien lo había estado observando todo ese tiempo, y ese alguien era precisamente Chen Jinju, que estaba perdiendo una fortuna por culpa del protagonista. Enfurecido, ordenó a su gerente que llamara a la mesa japonesa. Pero para ese momento, el protagonista ya había ganado varias rondas más y tenía millones frente a él. El pobre encargado estaba al borde del llanto, y todos en la sala sabían por qué, después de perder tanto dinero, el casino probablemente lo vendería como gigoló para compensar las pérdidas. De pronto, la puerta se abrió y entró una mujer peligrosa escoltada por 2 guardias. Viéndola de espaldas, era evidente que no era alguien con quien el protagonista pudiera meterse tan fácilmente. Ella ordenó al croupier retirarse, pues se haría cargo personalmente, y luego dirigió su mirada hacia el protagonista. Ambos se quedaron observándose un momento, y el protagonista sintió que ya había visto a esa mujer antes. Fue entonces cuando el gerente la presentó como la señorita Noyama Chizuru, quien se encargaría del juego desde ese momento. Ese nombre golpeó al protagonista como un maldito camión. Esa mujer se suponía que debía estar en el Triángulo Dorado. Y, por supuesto, él estaba en lo cierto, porque solo bastaba mirar esos ojos afilados que tenía. Aquella mujer era, sin duda, un problema andante. Después de eso, la historia pasó a otro lugar donde alguien parecía conversar sobre un asunto importante. Ese alguien era el mismo chico que, por lo que se veía, estaba en una cita con una persona, y esa persona era exactamente esa misma mujer peligrosa. Resultaba que en el pasado, o tal vez en el futuro, ellos habían tenido algo. En ese entonces, el protagonista empezó a beber el licor que la mujer le había servido, pero de pronto escuchó que ella le pedía que no lo cerrara. Confundido, quiso entender a qué se refería, y la mujer, ahora de pie sobre la mesa por alguna razón, insistió en que no cerrara los ojos. Ella explicó que sus ojos parecían los de un lobo y que disfrutaba esa mirada penetrante, así que le pidió que siguiera observándola. El protagonista, al verla actuar así, pensó que era como una gata peligrosa, una que intentaba atraparlo con firmeza. La mujer, por su parte, aseguró que no indagaría en sus secretos y que solo quería que él la acompañara esa noche, porque deseaba hacerlo sentir bien. Al final, pasaron toda la noche juntos, y como la mujer estaba ebria, habló mucho. Durante ese tiempo, le enseñó el secreto de los dados, cómo escucharlos de verdad y otros trucos del juego. Y, sorprendentemente, parecía que en ese tiempo el protagonista realmente había sentido algo por ella. De vuelta al presente, esa misma mujer estaba lanzando los dados, lista para su jugada.
El protagonista observaba todos sus movimientos con atención, escuchando el sonido de los dados dentro del vaso. Cuando ella lo bajó con fuerza, él captó cada detalle, incluso la forma en que ella movió el peso de su cuerpo, y supo de inmediato el número exacto. La mujer, llena de confianza, le indicó que hiciera su apuesta. Y él, a pesar de haber tenido sentimientos por ella en el pasado, decidió destruir por completo sus planes y apostó todo por triple 3. La sala entera quedó paralizada al oír eso, pero la más impactada fue ella, porque sabía que estaba acabada. El protagonista, sin importarle nada, le pidió que levantara el vaso de una vez. Ella dudó un segundo, pero sabía que no tenía alternativa. Y, por supuesto, salieron 3-3, tal como él había predicho. Todos se quedaron inmóviles, sin poder creer lo que veían. El gerente entendió en ese instante que estaban perdidos. Solo esa apuesta superaba los 50 millones. El protagonista, sin mostrar emociones, seguía tratando todo como si fuera una cita casual del pasado y simplemente agradeció a la mujer por todo. Mientras tanto, Jinjo estaba furioso al ver que un crío había entrado a su sitio y lo había destrozado de esa manera. En ese momento, el rostro bonito del lugar entró corriendo con noticias urgentes. Informó que el protagonista al que estaban buscando era el mismo que acababa de vaciarles el casino. El hombre ya buscaba una excusa para acabar con el protagonista y ahora la tenía. Ordenó a sus hombres armarse porque iban a enterrarlo bajo tierra. Para ese momento, el protagonista ya estaba cobrando el dinero, avisando a Denny que se preparara. Justo entonces, el Gritón y su grupo de matones entraron al lugar para enfrentarlo. Sin esperar nada, el Gritón lanzó un machete enorme hacia el protagonista con intención de hacerlo pedazos. Pero justo antes de que el golpe llegara, todas las luces se apagaron y el caos estalló. Todos empezaron a alterarse. Cuando encendieron la energía de emergencia, el agresor ya no estaba en pie. Lo encontraron en el suelo, completamente inconsciente. Mientras tanto, el protagonista ya estaba fuera del edificio con sus ganancias, diciendo a Denny que era momento de irse. Pero al salir, no notó que alguien lo observaba desde lejos, y esa persona resultó ser la misma mujer rubia de antes, la que había intentado robarlo. Ella lo amenazó diciendo que, si quería vivir, debía dejar los maletines en el suelo y alejarse. Como si él fuera a intimidarse por las amenazas, le respondió de manera directa, llamándola tía y pidiéndole que se apartara porque tenía prisa. La mujer, molesta, ordenó a sus matones golpearlo y quitarle el dinero a la fuerza. El protagonista suspiró, pensando que molestar a una mujer no había sido parte de sus planes, así que tendría que arreglarlo a la manera difícil. La mujer aclaró que no era ella la ofendida, sino su jefa. Para él, no importaba quién estuviera enojado, solo veía obstáculos en su camino, y sabía perfectamente cómo lidiar con ellos. Con eso, los 3 matones se lanzaron contra él. Pero antes de que pudieran atacar, el protagonista redujo la distancia en un instante. Antes de que el primer tipo reaccionara, ya tenía su brazo atrapado. Luego vio un puño acercarse y, con un solo golpe en el rostro, el hombre salió volando. Al ver a su compañero tirado, los otros se congelaron, pero el protagonista no había terminado y les dejó claro si pensaban huir. Eso era exactamente lo que querían hacer, pero tampoco podían permitir que se marchara con todo ese dinero, así que se lanzaron contra él. El protagonista saltó y bajó su pie sobre las nucas de ambos, dejándolos inconscientes. Con eso, los 3 estaban fuera del combate, dejando solo a la mujer, que temblaba del miedo. El protagonista, sin importarle que fuera mujer, dejó claro que era su turno de dormir. La pobre, completamente aterrada, se echó a llorar y salió corriendo del lugar. El protagonista, como era de esperar, no perdió tiempo intentando detenerla. Lo que lo sorprendió fue lo increíblemente rápido que corría usando esos tacones. En ese momento, Denny salió de su escondite, al parecer había encontrado el generador de respaldo y arrancó todos los cables de energía de la calle entera, preguntando si había hecho un buen trabajo. Para el protagonista, empezar a llevarlo a todas partes ya era un error, porque Denji se veía demasiado emocionado con todo. De hecho, entendió que estaba siendo una mala influencia, ya que Denji empezaba a sugerir cosas como abandonar la escuela y dedicarse a la vida criminal. El protagonista decidió irse en silencio antes de seguir contaminando a Denji con sus ideas. Por otro lado, la rubia llegó corriendo al edificio para reportar lo sucedido, pero al entrar vio a todos reunidos alrededor de algo. Ignorando eso, informó lo ocurrido afuera y dijo que necesitaba apoyo para enfrentar al chico. Pero en lugar de recibir una respuesta, vio al hombre levantar la mano sin razón aparente y, antes de entenderlo, él la golpeó con fuerza, culpándola por permitir que el joven escapara. La chica intentó justificarse,
pero el hombre no escuchó y le aseguró que había visto las cámaras de seguridad, notando cómo ella había estado demasiado cercana con ese muchacho, acusándola de trabajar con él. Ella lo negó todo, afirmando que era fiel a su maestro Wu. Al hombre no le importaba, necesitaba un culpable, y ella era la candidata perfecta. Ordenó a sus hombres llevársela. Como se trataba de un caso especial, les pidió que fueran creativos y la obligaran a soltar toda la información. Al escucharlo, la chica entendió bien lo que se venía, pero ya era inútil rogar, porque los matones la observaban como a un nuevo juguete. A la mañana siguiente, ambos chicos estaban en clase. Denji seguía inconsciente después de haber pasado toda la noche fuera. El protagonista, en cambio, planeaba su siguiente movimiento mientras revisaba el avance del sitio de demolición. Parecía que las cosas iban bien, pero sabía que no debía ser ambicioso y decidió detenerse por ahora, porque pronto se anunciaría la demolición públicamente y más depredadores aparecerían, algo que no quería enfrentar todavía. Como ahora tenía bastante dinero, decidió invertirlo en una empresa de seguridad y buscar personas que lo ayudaran a administrar todo. Tenía algunos nombres en mente. Justo entonces, su profesor apareció de golpe frente a él, pidiendo la respuesta de la pregunta que acababa de explicar. El protagonista respondió bananas. El hombre lo miró con cara de incredulidad, pensando que el joven era un idiota total. Le recordó que siempre faltaba a clases y nunca prestaba atención, y que, si seguía así, reprobaría los exámenes de ingreso. Pero el protagonista no le dio importancia y siguió insistiendo en que su respuesta era correcta. El profesor, harto de sus tonterías, estalló diciendo que no permitiría que arruinara el promedio de su clase y lo castigó con clases de refuerzo después del horario escolar. Eso era lo último que el protagonista necesitaba, así que señaló a Denji, quien estaba dormido, preguntando por qué él no era el reprendido. El profesor le dijo que escuchara lo que murmuraba en sueños. Denji estaba estudiando mientras dormía, repitiendo ecuaciones matemáticas. Para empeorar las cosas, el protagonista escuchó que Denji era uno de los mejores estudiantes del año, con calificaciones sobresalientes. Y así entendió que había arrastrado a un alumno de élite a un caos total la noche anterior. Al finalizar el día, el protagonista salió del salón, pero aún debía asistir a las clases extra, así que entró al aula donde escuchó a alguien decir que había llegado tarde. Él, molesto, solo mencionó que estaba ocupado. En lugar de sermonearlo, la joven allí presente dijo algo inteligente que pasó por encima de su cabeza, y al escuchar la voz, él se giró para comprobar si era quien creía. Efectivamente, era Lindsay. Al ver su rostro, su actitud cambió por completo. Pensó que ella también estaba ahí como alumna, pero descubrió que era la profesora del curso. Eso lo sorprendió, porque no entendía cómo una estudiante podía convertirse en profesora en su propia escuela. La explicación era simple, ella era la mejor calificada de todo el instituto, algo que hizo al protagonista cuestionarse qué clase de personas lo habían rodeado todo ese tiempo. Y lo más curioso era que su papel como su tutora personal no había sido una coincidencia. La joven lo había solicitado directamente al director apenas supo que él estaría en esa clase, pidiendo ser la encargada de enseñarle. En ese momento, la muchacha tomó al chico por la corbata y le hizo saber que había hecho todo eso solo por él. El protagonista ya estaba nervioso al descubrir que ella prácticamente lo había estado siguiendo, y ahora, viéndola actuar de esa forma tan repentina, comenzó a sentir verdadero miedo. Pero la chica no planeaba dejarlo ir tan fácil, y tiró de su corbata para acercarlo más a ella. Después se inclinó hacia su oído y empezó a susurrarle que ese día ella estaba al mando, así que él tenía que obedecer cada cosa que pidiera. El protagonista, completamente sonrojado, no sabía qué responder, pero no tuvo que decir nada porque la chica cambió el tema, señalando que sus orejas estaban rojas y preguntándose si tenía fiebre, ya que su cuerpo parecía arder. Esa muchacha era un verdadero problema. Disfrutaba cada segundo atormentando al pobre chico, incluso comentando que nunca imaginó que su rostro tan inexpresivo pudiera fallar tanto. Cansado de la situación, él reunió valor y dijo con dificultad que ella estaba allí para enseñarle, así que deberían empezar, pidiéndole que soltara su corbata. Pero la atrevida no había terminado con él todavía, así que sujetó la tela aún con más fuerza. Como él parecía tan ansioso por aprender, ella decidió hacerlo divertido y empezó a soltar tonterías, pidiéndole que calculara algo para ella. Le pidió imaginar que su peso corporal era A, el coeficiente de fricción de su mano tirando la corbata era B, y la fuerza de su resistencia era C, y quería saber el valor de la fuerza con la que ella lo jalaba. Ni él ni nadie entendía qué diablos acababa de decir esa chica.
El protagonista le recordó que estaba pidiendo eso a un estudiante perdido que ni siquiera sabía matemáticas básicas y le sugirió comenzar desde lo más simple. Por suerte, la chica no inventó un castigo raro y aceptó su idea, en parte porque ya había tenido suficiente diversión con él por el día. Luego apareció escribiendo algo en la pizarra. Aún así, parecía decepcionada, probablemente porque el protagonista ni siquiera intentó mirar hacia ella cuando tenía la espalda girada. Como él no iba a tomar la iniciativa, ella decidió hacerlo. Con un tono animado, le pidió que pasara al frente a encontrar el dominio del problema escrito. Para él era imposible, porque ni siquiera sabía que era un dominio. La joven quedó sorprendida y preguntó si había vivido bajo una roca todo ese tiempo, ya que ni conocía lo básico de matemáticas. El protagonista, avergonzado, miró a otro lado, recordando que durante años había vivido como un maníaco cazando criminales para liberar frustración, lo que terminó dejando su mente hecha polvo. Pero eso no era un problema para la chica, al contrario, jugaba a su favor, porque significaba que pasarían más tiempo juntos. Aprovechando la oportunidad, ella fue directo a su mesa y prometió que haría todo lo posible para ayudarlo a obtener buenas notas. Él lo agradeció, pero tenía un pedido silencioso, que dejara de acercarse tanto a su cara cada vez que podía, porque ahora era un adolescente y su cuerpo reaccionaba de maneras que no podía controlar. Tenía miedo de terminar avergonzándose, pero claro, no se atrevió a decirlo en voz alta. La chica encontró otra excusa para pegarse a él. Esta vez mencionó su flequillo largo que le tapaba la vista, ofreciendo sujetarlo con unas hebillas. Era extraño incluso para él, la chica había pasado de alarle la corbata a jugar con su cabello, y nadie sabía qué más inventaría si él no escapaba pronto. Lo más aterrador era que el protagonista realmente empezaba a sentir miedo de ella, algo absurdo considerando que era un asesino entrenado que había sobrevivido cuchillos y fuego. Pero aún así, la actitud de esa niña le ponía los nervios de punta. Al fin, la pesadilla terminó. El protagonista empezó a recoger sus cosas rápido, intentando huir antes de que ella encontrara otra excusa para hacer algo raro. Pero de repente, la chica chocó su hombro contra él de forma juguetona, recordándole que debía estudiar y repasar lo que le enseñó ese día, o se vería obligada a darle más clases especiales. Y no hablaba precisamente de clases inocentes. Unos minutos después, ambos salieron del colegio. Lindsay intentó iniciar una conversación, pero el protagonista la ignoró. Al ver esa frialdad, ella preguntó si la odiaba por alguna razón, o si no le gustaba tenerla cerca. Él dejó claro que no era así, lo que hizo que la chica preguntara si realmente no la detestaba. Con esa confirmación, dijo que había algo que quería decirle y fue directa, confesó sus sentimientos. La mente del protagonista se congeló por un segundo. Luego comenzó a sudar cuando esas palabras lo golpearon. El tonto no entendía cómo no lo había notado antes, cuando ella llevaba tanto tiempo lanzándole señales. Pero su cabeza simplemente no podía procesarlo. Se quedó mirándola mientras la joven abría su corazón, explicando que por eso intentaba llamar su atención de manera tan desesperada. Sabía que era infantil, pero no le importaba, y le pidió su respuesta, preguntando si sentía algo por ella. El protagonista vio la sinceridad en su rostro y recordó que era la primera vez en su vida que alguien le confesaba algo así. No sabía cómo responder. En el final, decidió ser directo. La consideraba una buena chica, pero cada uno caminaba por un rumbo distinto y no quería arrastrarla con él. Después de eso se dio media vuelta y comenzó a alejarse, mientras la joven malinterpretaba sus palabras, creyendo que hablaba de perjudicar sus notas, diciéndole que no debía preocuparse por eso. En otra parte de la ciudad, dentro de una enorme mansión, un hombre estaba conversando con alguien y mostraba una clara decepción porque lo habían fallado. Ese decepcionado no era otro que el mismo señor importante que había sido humillado por el protagonista no hace mucho, Chen Jinhu, quien estaba junto a un extraño sujeto rubio conocido como Maestro Chen. El hombre estaba furioso porque habían dejado que el protagonista les quitara ese bar y los edificios cercanos justo delante de ellos. Y encima, había sido derrotado por el mismo chico de secundaria. Chen Jinhu intentó explicar que el protagonista era un demonio dentro de un cuerpo humano, pero el rubio no quiso escuchar ninguna excusa y dejó claro que lo único que le importaban eran los resultados. También le recordó lo valiosos que eran esos edificios, ya que planeaban usarlos para guardar cosas importantes y probablemente ilegales. Luego le preguntó si tenía idea de lo que pasaría si su padre se enteraba de lo ocurrido. Aterrorizado, el hombre se arrodilló frente al rubio, rogándole otra oportunidad y prometiendo que encontraría la forma de recuperar esos edificios. Con suerte para él, el rubio decidió ocultar este problema a su padre por ahora y le dio una oportunidad más.
pero dejó algo muy claro: la próxima vez que se presentara ante él con más excusas, ese mismo lugar del suelo estaría manchado con los pedazos de su cerebro en vez del vino que había caído antes. Después de decir eso, le ordenó irse antes de que cambiara de opinión y lo estrangulara ahí mismo. Cuando el rubio quedó solo, comenzó a pensar en toda la situación. Un chico extraño llamado Jian-san había aparecido de la nada y, sin razón clara, había decidido oponerse a la familia Chen. Todo empezaba a despertar su interés. Afuera, Chen Jinju avanzaba arrastrando su cuerpo golpeado hacia el auto mientras descargaba toda su frustración, después de haber sido gritado por el rubio, sobre los dos pobres hombres que lo ayudaban. El de atrás era el que sufría más, porque además de cargar al herido, tenía que aguantar los gritos del hombre diciéndole que no fuera a soltar su zapato. Según él, ese zapato valía más que el mismo hombre porque era una edición limitada. Pero ninguno sabía que ese zapato no era normal. Tenía algo oculto en la parte de abajo, y ese algo estaba transmitiendo toda la conversación directamente al protagonista, que estaba en su cuarto escuchando cada palabra. Lo único que podía oír al principio era al hombre gritando sin parar, pero entonces un nombre familiar salió en la conversación: Maestro Chen, el mismo responsable de su muerte en su vida anterior. Y ese sujeto había dado alguna clase de misión que parecía estar relacionada con él. Eso enfureció al chico, porque confirmaba su sospecha de que ese hombre también estaba en este mundo. Lleno de rabia, avanzó hacia la puerta listo para saldar la deuda de sangre de una vez. Pero justo antes de salir, se detuvo porque estaba actuando de forma demasiado impulsiva. El sujeto tenía una enorme influencia, así que acercarse a él no sería fácil. Además, matarlo así de simple no era suficiente. Él quería hacerlo sufrir antes de enviarlo directo al infierno. Pensando con más calma, respiró hondo y obligó a su cuerpo a tranquilizarse. Luego regresó a su cama y empezó a planear cómo destruir a toda la familia Chen. Con el dinero que tenía en ese momento, solo podía pensar en formar una nueva fuerza totalmente leal a él, porque enfrentar solo a una organización tan grande era un suicidio. Así que iba a necesitar ayuda. Al día siguiente, en el campo de tiro militar, el protagonista estaba disparando sin parar a un blanco que ya ni parecía un objetivo, sino una víctima de su frustración. Detrás de él estaba el subordinado de Lin Zhenban, el capitán Hichan-san y su subordinado. El hombre estaba impresionado de que el protagonista disparara mejor que el tonto que estaba a su lado. Ese comentario no le cayó nada bien al otro, ya que estaban comparando sus años de entrenamiento con un estudiante de secundaria. Pero no estaba equivocado, porque el blanco tenía un solo agujero y estaba justo en el centro de la cabeza. El hombre no podía negarlo, el protagonista era un natural con las armas. Pero aún así, le molestaba ser superado por alguien sin entrenamiento formal ni experiencia. Y como seguían alabando al chico, el otro hombre gritó que dejaran de darle cumplidos, diciendo que disparar a un objetivo fijo con un arma calibrada no era la gran cosa. Por alguna razón, ese comentario sí le picó un poco al protagonista. Así que, para demostrar que era real, le dijo a Hichan-san que quizá era momento de subir un poco la dificultad. Y como el bocón detrás de él no se callaba, decidió humillarlo directamente y sugirió que lanzara una cápsula de bala al aire y él intentaría derribarla. Aunque el protagonista estaba atacando su orgullo, el hombre no tuvo más opción que aceptar. Además, ¿cómo iba un simple estudiante a acertar a una pieza tan pequeña en el aire? Era la oportunidad perfecta para ponerlo en su lugar. Pensando eso, lanzó la cápsula al aire. El protagonista, sin siquiera parpadear, levantó su arma y disparó. Y para sorpresa de ambos, logró darle a la diminuta pieza en pleno vuelo. El hombre ni siquiera tuvo la valentía de mirarlos a los ojos. Solo murmuró que había sido suerte. Una suerte increíble que ahora empezaba a irritar al protagonista. Él le dijo que lo hiciera de nuevo y que esta vez dispararía con los ojos cerrados. Pero Hichan-san le dijo que no era necesario que disparara con los ojos cerrados, porque ya estaba convencido de que era bueno con las armas, así que debía ignorar al otro hombre. Pero lo más importante fue que le preguntó dónde había aprendido a disparar así. El protagonista sabía que se había pasado y que estaba prácticamente jodido, así que inventó rápido una excusa diciendo que solía disparar a globos en los parques de diversiones. Y sorprendentemente, el hombre le creyó. Dejando eso de lado, el protagonista fue directo al motivo por el cual había ido a verlo y le dijo al hombre que necesitaba su ayuda. Después de escucharlo, el hombre dijo que lo apoyaría siempre que no fuera algo que fuera contra sus principios. El protagonista explicó que planeaba crear una compañía de seguridad y necesitaba ayuda para reclutar veteranos. Su razón era que quería darles un lugar donde pudieran usar sus habilidades, ganar buen dinero y mantener su dignidad, ya que habían derramado sudor y sangre para proteger a todos. No quería que la vida los hundiera después de haber servido.
Su segunda razón era que con esa nueva fuerza privada podrían mantener la paz local y limpiar parte de la basura corrupta que se escondía en la ciudad. Después de escuchar sus palabras, el hombre sonrió porque, a pesar de la corta edad del protagonista, sus ideales eran sorprendentemente firmes. Por eso decidió ayudarlo en todo lo posible y le preguntó qué necesitaba que hiciera. El protagonista dijo que solo necesitaba una fuente confiable de gente y quería que él diera una buena recomendación para obtener las aprobaciones necesarias. Eso no era problema para el hombre, y como extra, le dio la dirección de varios veteranos que él consideraba extremadamente capaces para destruir criminales, tal como él mismo había sido antes. Tipos completamente descontrolados, y el hombre estaba emocionado con todo. Al día siguiente, el protagonista llegó a la dirección del primer veterano recomendado. Quería hablar con él y ver si era el tipo de soldado que buscaba. Al llegar, vio un taller viejo y descuidado, y dentro había un hombre arreglando una lavadora o algo parecido. Cuando intentó hablarle, el hombre le dijo que se fuera porque no estaba aceptando trabajos ese día. El protagonista aclaró que no había ido a reparar nada, sino que había sido enviado por el oficial Hichan-san. Eso llamó la atención del veterano. Y vaya, aquellos bíceps eran enormes. Al verlo reaccionar, el protagonista le mostró el papel que Hichan-san le había dado y explicó que solo necesitaba unos minutos para hablar. Pero por alguna razón, el hombre se negó, dejando claro que no tenía tiempo para charlar con un estudiante de secundaria, ya que estaba ocupado. Le dijo que volviera si tenía algo que arreglar. Qué coincidencia, porque el motivo de su visita era justamente arreglar su situación actual. El veterano no entendió, así que el protagonista señaló que, viendo el estado del lugar, estaba claro que el hombre tenía problemas de dinero y él tal vez tenía la solución perfecta, si el veterano estaba dispuesto a escucharlo. El hombre, pensando que el protagonista era un mocoso buscando molestarlo, se preparó para darle una fuerte lección por perder su tiempo. Pero el protagonista no se inmutó y le dijo que no estaba ahí para fastidiarlo. Fue directo al punto y le dijo que quería pagarle bien a cambio de su lealtad. El veterano aún no estaba convencido, porque dinero y lealtad eran lo último que esperaba oír de un joven vestido de esa manera. Pero para entretenerse, aceptó escucharlo con una condición: antes de hablar, el protagonista debía probar que valía su lealtad. El protagonista aceptó encantado. Después de todo, a una bestia feroz solo se la controla con un látigo. Aunque la forma en que lo dijo no le gustó nada al veterano. Como era un duelo para medir fuerza, el hombre eligió el arma más poderosa que tenía a mano, un par de palitos chinos tirados en el suelo. Y sorprendentemente, al chico no le molestó. Incluso adoptó una pose confiada al recogerlo. Con ambos listos, el veterano anunció las reglas: el primero que soltara los palitos perdía. El protagonista no tuvo objeciones y dejó claro que no debía contenerse solo porque era un estudiante. En un instante, ambos se lanzaron como locos uno contra el otro. El protagonista, queriendo terminar rápido, saltó para atacar desde arriba. Pero en lugar de apartarse, el veterano bloqueó el golpe usando su propio palito. Era sorprendente que ese palito no se rompiera al hacer contacto. El veterano quedó impresionado con la fuerza del protagonista, pero mientras lo admiraba, bajó la guardia. El protagonista aprovechó para lanzar una patada hacia el costado expuesto del veterano. Aún así, el hombre fue más rápido de lo que esperaba y logró esquivar en el último segundo. El combate siguió, y el protagonista lo provocó señalando que quería ver si era tan bueno atacando como bloqueando. El hombre aceptó con gusto y decidió mostrarle lo habilidoso que era en ofensiva. Corrió hacia el protagonista y, usando toda su fuerza, trató de clavarle el palito en los ojos. Pero el protagonista esquivó cada intento con habilidad. Entonces vio otro hueco en la postura del veterano y lanzó otra patada, esta vez dirigida a la mano del hombre. Logró hacer que soltara el palito. Pero en vez de caer, el palito salió volando como un proyectil. Justo en ese momento, apareció un niño, aparentemente el hermano menor del veterano, y estaba parado exactamente en la trayectoria del palito. El veterano se quedó paralizado del susto. Pero justo antes de que el proyectil impactara al niño, el protagonista apareció en un instante y atrapó el palito en el aire. Después de eso, el niño, en vez de agradecerle, corrió hacia su hermano mayor, emocionado, preguntándole si había visto lo rápido que se movió. Y eso era un problema para el veterano, porque no solo había perdido el duelo, sino que ahora debía una deuda al chico. Lo que significaba que no tenía otra opción más que convertirse en el ayudante de nuestro héroe desde ese momento. Y la expresión del protagonista lo dejaba claro, porque estaba disfrutando el hecho de haber puesto en su lugar a ese bruto musculoso. Pero al entrar en su casa, observó el interior y notó que el lugar estaba lleno de medicamentos.
Escuchó al hombre aclarar que no eran para él, sino para su hermano menor, y además señaló que, según él, el duelo había terminado en empate porque se distrajo cuando su hermano apareció de la nada. Después de decir lo que quería, el hombre aseguró que entendía cómo funcionaba todo esto, que estaba en deuda con el protagonista y que su vida ahora le pertenecía, así que preguntó qué era lo que quería que hiciera. Nuestro héroe le aseguró que no pensaba pedirle asesinatos ni incendios, aunque eso era una completa mentira porque era casi seguro que terminaría metido en ese tipo de problemas por toda la gente a la que había molestado. Pero no importaba. Según él, lo único que quería era su ayuda para formar una compañía. El protagonista explicó que estaba construyendo un grupo de personas fuertes y leales, individuos capaces de mirar a la muerte sin temblar y seguir avanzando. El hombre musculoso sería su espada, aquel que lideraría y entrenaría a ese equipo. El protagonista observaba una foto del grupo de Bai Peng, el hombre musculoso, tomada cuando fue dado de baja del servicio, y señaló que en esa imagen se veía lleno de esperanza y energía, muy distinto a su versión actual, agotada y sin brillo. Así que el hombre empezó a contar su triste historia. Después de cumplir su tiempo en el ejército, regresó decidido a construir una vida digna. Pero tras perseguir deudores varias veces en obras de construcción, toda su esperanza se hizo polvo, todo gracias a los que estaban arriba, quienes no les importaba si gente como él vivía o moría. Sin embargo, le dijo al protagonista que olvidara todo eso, porque ya pertenecía al pasado, y lo invitó a sentarse, llamándolo jefe. Pero el héroe le pidió que simplemente lo llamara por su nombre y se preparó para contarle su plan completo. Entonces soltó el gran discurso que había preparado unos minutos antes, inspirado por la historia del hombre. Le explicó que las personas por las que él había arriesgado su vida resultaron ser basura que pisoteó su dignidad, y planteó si realmente iba a permitir que se salieran con la suya después de todo lo que hicieron a él y a su familia. Bai Peng no entendía del todo a qué se refería el protagonista y le pidió una explicación. El protagonista comentó que Bai Peng no era el único, que existían muchos veteranos como él, sufriendo a manos de esas mismas personas, y que su intención era ayudar a tantos como fuera posible. El plan era sencillo, reunir a esos hermanos veteranos, tomar trabajos legales de seguridad y escolta, y asegurar que todos tuvieran una vida estable. Pero ese era solo el exterior. En realidad, usarían esa fachada para construir una fuerza lo bastante fuerte como para enfrentar a los desgraciados que abusaban de su poder y dañaban a los ciudadanos y a gente como ellos. El hombre incluso soltó una pequeña risa después de escuchar lo mucho que el protagonista había pensado todo y prometió acompañarlo hasta el final. Solo tenía que señalar un lugar y él iría directo sin hacer preguntas. Más adelante, el héroe fue visto regresando a su casa. Fue entonces cuando notó una presencia cercana. Se giró rápido para ver quién era y, efectivamente, vio a alguien siguiéndolo desde poca distancia. Al ser descubierta, la persona intentó esconderse, pero ya era tarde. El protagonista pensó si quizá era alguien enviado por Chen Jinhu, y al llamar a esa presencia para que saliera, vio que se trataba de Lingxi, quien asomó la cabeza desde una esquina. Sorprendido, se preguntó qué hacía ella en un sitio así a esa hora y si lo había estado siguiendo. Y sí, la chica llevaba un buen rato vigilándolo, pero tenía su propia justificación. Decía que ahora era su tutora, así que él estaba bajo su responsabilidad, sobre todo si faltaba a sus clases. Por eso lo había seguido desde que terminó la escuela, para ver qué estaba haciendo. Y más importante aún, no podía permitir que alguien que consideraba especial estuviera por la ciudad sin avisarle. Aunque nunca dijo lo de futuro esposo, claramente lo pensaba. Nuestro héroe intentó que la chica dejara de preocuparse por él, recordándole lo que ya le había dicho antes. Lo que él estaba manejando no era seguro y no quería arrastrarla a ningún problema. Pero mientras le gritaba, no notó un auto que venía directo hacia él a toda velocidad. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde para apartarse. Y para colmo, vio a la chica correr hacia el camino del vehículo en lugar de salir de ahí. Al verla hacerlo, el protagonista se congeló por completo, incapaz de mover un músculo. Justo cuando el auto iba a aplastar a ambos, la chica empujó al protagonista fuera del camino y cayeron al suelo. Él se levantó rápido para revisarla, y por suerte ella solo tenía unos raspones. Fuera de eso, parecía bien y aseguraba que no temía ningún peligro mientras estuviera cerca de él. En ese momento, varios matones saltaron del auto con machetes en la mano, arruinando de golpe ese momento emotivo. Viendo cómo la situación empeoraba, el protagonista se puso delante de la muchacha para protegerla mientras enfrentaba a esos idiotas. En ese instante, todos los matones corrieron hacia él con las armas levantadas.
Pero el protagonista era absurdamente rápido y empezó a destrozarlos uno por uno con sus puños, incluso conectando un brutal golpe ascendente en la cara de un calvo. Aquellos tipos eran mediocres, ninguno logró acercarse a él. Pero en medio de todo eso, uno de los matones logró ponerse detrás del protagonista y estuvo a punto de cortarlo en pedazos. Sin embargo, algo salió disparado desde algún lugar y golpeó la hoja directamente, haciéndola volar de sus manos. Incluso el calvo quedó paralizado al ver eso. Otro de los idiotas le dijo que mirara la hoja y al voltear vio una bala incrustada en el metal. Mientras intentaban entender quién había hecho eso, escucharon una voz desde uno de los edificios. Al girar, vieron a un par de tipos advirtiéndoles que no debían mover esas armas frente a la señorita Chen. El líder de los recién llegados les dio un ultimátum claro. Al agacharse, dejó ver una pistola y les dejó claro que solo tenían dos opciones, largarse o morir. En un pasillo de hospital con luz tenue, Jian-san esperaba, con el cuerpo cargado de cansancio y preocupación. Un recuerdo doloroso apareció en su mente, la imagen del ojo herido y vulnerable de Lingxi. Su mano se cerró en un puño que temblaba por la rabia contenida, y en silencio juró hacer pagar 100 veces a quien le hubiera hecho eso. El sonido de una puerta al abrirse rompió sus pensamientos cuando una enfermera salió al pasillo. Jian-san se levantó de inmediato y fue hacia ella, ansioso por saber el estado de Lingxi. La enfermera le explicó que las heridas eran superficiales y que solo debía quedarse en observación. Luego le preguntó si era familiar, ya que debían completar los papeles de hospitalización. Jian-san dudó, sorprendido por la pregunta, bajó la cabeza y admitió en voz baja que solo era su compañero de clase. En el pasillo limpio y silencioso, Jian-san observó cómo dos hombres llegaban. Se armó de valor y pensó que él era familia. De pronto, un hombre mayor apareció frente a él y Jian-san lo reconoció con una expresión de sorpresa como Lin Zhenban. El protagonista comenzó a disculparse, pero Lin Zhenban levantó la mano para que se detuviera y Jian-san permaneció de pie en silencio. La escena cambió a la habitación del hospital donde en la cama estaba Lingxi, con el brazo vendado. Ella sostenía la mano de su padre, el mismo tío Lin Zhenban del pasillo, y le aseguraba que estaba bien. Explicó que sus heridas eran leves y que había caído por accidente mientras protegía a Jian-san. Su padre suspiró con preocupación al verla así. Tras disculparse, la curiosidad de Lingxi despertó. Quiso saber quiénes eran los hombres armados que la salvaron de unos punks, preguntándose si eran de la unidad de su padre. Lin Zhenban bajó la mirada con seriedad y reveló que eran de la familia. Confundida, Lingxi no entendió a qué se refería. Mientras Jian-san escuchaba, Lin Zhenban intervino para tranquilizarla, asegurando que él se encargaría de esa situación complicada. Sin embargo, por dentro, Jian-san comprendió que los rumores eran ciertos. La familia Lin era increíblemente poderosa. El padre de Lingxi le pidió que descansara y le prometió volver a verla al día siguiente. Ya fuera de la habitación, Jian-san se disculpó con el tío Lin por no haber logrado protegerla. Antes de que pudiera terminar, Lin Zhenban lo interrumpió y le dijo que esas disculpas no servían de nada. Jian-san insistió con desesperación, asegurando que todo había sido su culpa. Lin Zhenban puso una mano sobre su hombro y mostró una sonrisa dura. Le dijo que, si realmente quería disculparse, debía ir y romperle las piernas a los bastardos que habían lastimado a su hija. Una fuerte determinación apareció en los ojos de Jian-san cuando levantó la mirada. Aceptó y prometió que no los dejaría escapar. Mientras se alejaba, Lin Zhenban le advirtió que cumpliera su palabra. Jian-san le pidió que confiara en él. Lin Zhenban respondió que podía creerle muchas veces, pero solo tenía una hija, y ella no podía sobrevivir a peligros infinitos. Luego le dijo que regresara a casa antes de que sus propios padres empezaran a preocuparse. Al quedarse solo, el peso de esas palabras cayó con fuerza sobre Jian-san. Un subordinado informó al joven maestro Chen que habían entregado la advertencia tal como se les ordenó. Con cierta duda, añadió que la joven señorita de la familia Lin había sufrido heridas leves durante el enfrentamiento. A través de un intercomunicador, Chen Jinju se burló, diciendo que había tenido suerte y que el incidente era una buena forma de probar la reacción de su padre. Mientras tanto, Jian-san yacía en su cama, escuchando en secreto toda la conversación a través de sus audífonos. Chen Jinju despreció a Jian-san, viéndolo como un saltamontes con suerte cuyo tiempo estaba por acabarse. Jian-san se burló en silencio de la arrogancia de la familia Chen. Sin saber que estaba siendo vigilado, Chen Jinju reveló su verdadero plan. El proyecto de demolición solo era una fachada para crear una red y apoderarse de todos los negocios de la ciudad. Los viejos edificios del distrito eran la clave para mover mercancía ilegal. Al escuchar eso, Jian-san se incorporó, con el rostro serio. Comprendió que la situación era mucho más oscura que una simple demolición. Apretando el puño,
concluyó que ya había encontrado el lugar donde Chen Jinhu moriría. Chen Jinhu dio sus órdenes finales, vigilar a Jian San y esperar a que llegaran las mercancías para encargarse de todos de una sola vez. Los ojos de Jian San se afilaron con decisión. Sabía que el tiempo se agotaba y que debía reunir suficiente fuerza para detener a Chen Jinhu antes de que su plan se hiciera realidad. Al día siguiente, Bai Peng informó a su jefe, Jian San, que el primer grupo de reclutas ya había llegado. Presentó a los hombres curtidos ante su nuevo y sorprendentemente joven líder. Jian San agradeció a Bai Peng y dio la bienvenida a los hombres a Longun Security, declarándolos compañeros de armas. Antes de que pudiera continuar, un hombre corpulento lo interrumpió, observándolo con profundo escepticismo. Cuestionó abiertamente la edad de Jian San, preguntándose si habían sido contratados para un simple trabajo de guardia sin importancia. Los demás reclutas se sumaron de inmediato, aumentando las dudas. Bai Peng intentó calmarlos mientras las quejas crecían. Sin inmutarse, Jian San dirigió la atención de todos hacia una gran zona de entrenamiento. Explicó que, antes de asumir cualquier puesto, debían completar el curso de entrenamiento frente a ellos. Otro hombre se burló al ver la pista de obstáculos, presumiendo de sus antiguos logros militares. Enfrentó a Jian San directamente, ofendido por la idea de que se dudara de sus capacidades. Jian San explicó el propósito del entrenamiento, aclarando que su objetivo era proteger a los clientes y a ellos mismos dentro de los límites de la ley. Luego anunció que demostraría todo el recorrido. En un instante, Jian San ensambló una pistola con gran habilidad. Indicó a Bai Peng que iniciara el cronómetro y se preparó. A la señal, Jian San se movió como una explosión. Bai Peng comenzó a contar los segundos en voz alta. Jian San atravesó la pista de obstáculos con una velocidad y agilidad increíbles, corriendo, deslizándose y saltando cada barrera sin fallar. Bai Peng seguía midiendo el tiempo, concentrado, mientras los demás observaban en total incredulidad. Los segundos pasaban y Jian San no mostraba señales de cansancio. El hombre anterior no podía creer lo que veía y reconoció que Jian San era realmente extraordinario. Al completar todo el recorrido, Jian San levantó el arma y disparó, logrando un tiro perfecto al objetivo. Bai Peng detuvo el cronómetro en un tiempo increíble de 57 segundos, quedando el registro final en 58 segundos. Una bala de pintura impactó justo en el centro del blanco. Cuando la prueba terminó, Bai Peng y los demás se quedaron mirando en absoluto shock. El hombre de polera negra no podía creerlo y asintió, reconociendo que el recorrido no era corto a pesar de su tamaño. Se recordó a sí mismo que ya había admitido que el poder explosivo de Jian San era impresionante, aunque seguía escéptico, señalando que el muchacho solo parecía un estudiante de secundaria. Jian San dio un paso al frente y confirmó que, en efecto, solo era un estudiante. Miró al grupo de soldados curtidos con una sonrisa confiada. Con una pistola en la mano, los desafió, dejando claro que como mínimo debían ser más rápidos que él. De lo contrario, no podría sentirse tranquilo enviándolos a misiones. Los hombres, liderados por el musculoso de polera negra, comenzaron a mostrar una irritación creciente. Jian San puso en duda su profesionalismo, afirmando que si no podían ni siquiera protegerse a sí mismos, mucho menos podrían proteger a un cliente. Enfurecido por lo que consideró una actitud arrogante, el hombre estalló y animó a los demás hombres, jurando demostrarle a su nuevo jefe de que estaba hecho un verdadero soldado. Los hombres rugieron en acuerdo, llenos de energía y listos para probar su valor. Con su equipo reunido, la mirada de Jian San se endureció. Pensó en su verdadero objetivo, Chen Yu, y en silencio se prometió aplastar personalmente su red y sus ambiciones. En un complejo de apartamentos local, el silencio fue interrumpido por el sonido repetido de un timbre. Una mujer abrió la puerta y se encontró con Bai Peng y Jian San, quienes mostraron una sonrisa engañosa. Bai Peng afirmó que estaban reclutando personal para una nueva empresa de seguridad, pero pronto desvió la conversación hacia la seguridad pública de la zona, enumerando problemas comunes como cobros de protección y robos. Observó atentamente la reacción de la mujer y, de pronto, su expresión se volvió más seria cuando dejó caer la fachada y lanzó la única pregunta importante: si alguien había desaparecido. El rostro de la mujer se cubrió de sudor frío y el pánico apareció de inmediato. Negó saber algo, gritó que todo estaba bien y cerró la puerta con violencia frente a ellos. Bai Peng y Jian San quedaron de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada en un silencio incómodo. El resto de la investigación no avanzó, ya que los vecinos evitaban el contacto visual o cambiaban de tema de forma brusca cada vez que intentaban hablar con ellos. Incluso una partida casual de ajedrez se volvió tensa en cuanto Bai Peng mencionó la palabra desaparecidos, haciendo que el ambiente se volviera pesado y opresivo.
Tomándose un descanso en la escalera, Bai Peng comentó el miedo evidente que se sentía entre los residentes mientras masticaba tranquilamente un pan plano. Jian San estuvo de acuerdo, pero finalmente presionó para saber qué estaban investigando en realidad. Por un instante, la actitud relajada de Bai Peng desapareció cuando Jian San reveló que estaba investigando a la familia Chen. Bai Peng se quedó paralizado de terror al darse cuenta de que su jefe pretendía enfrentarse a los tiranos locales más despiadados de la ciudad de Jianchan. Jian San explicó que su información venía directamente del director de la oficina. Ignorando el impacto que causaban sus contactos de alto nivel, añadió que, a pesar de la presión creciente sobre el director, casi una docena de casos de personas desaparecidas en la ciudad vieja habían llegado a un punto muerto y sospechaba que los negocios sucios de la familia Chen eran la causa. Bai Peng comenzó a sudar frío y advirtió que ir contra la familia Chen era como meter la mano en un nido de avispas. Antes de que la advertencia terminara de asentarse, un grito resonó desde abajo. Las avispas ya habían llegado. Una banda de matones locales avanzaba por la calle, furiosa porque dos desconocidos habían estado merodeando su territorio y preguntando por personas desaparecidas. Bai Peng comprendió que su tapadera había sido descubierta. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, Jian San preguntó con calma si su subordinado ya había terminado de almorzar. Al escuchar que Bai Peng estaba lleno, Jian San dio a entender que era hora de hacer ejercicio. El líder de la banda dio un paso al frente, amenazando a ambos por atreverse a moverse libremente en su zona sin mostrar respeto. Bai Peng se tensó de rabia, a punto de explotar, pero Jian San apoyó una mano sobre su hombro para detenerlo. Avanzando con una sonrisa despreciativa, Jian San se burló de los matones, llamándolos simples gusanos retorciéndose por atención. El insulto tocó un nervio y el líder gritó a sus hermanos, los autoproclamados 4 dragones de la calle vieja, para que atacaran. Un matón enorme cargó hacia adelante, bajando la cabeza y gritando el nombre de su supuesta técnica definitiva, el boliche humano. Bai Peng detuvo al gigante en seco con una sola palma en el rostro, sin esfuerzo alguno. Totalmente indiferente, lo miró desde arriba, genuinamente confundido de que un movimiento tan patético tuviera nombre. Luego estrelló al enorme tipo contra el pavimento con un golpe brutal, burlándose del ataque fallido como un tiro de mierda a la cuneta. La banda entró en pánico al ver semejante muestra de poder, pero el hermano Scar dio un paso adelante y ordenó a sus hombres que se encargaran de los demás mientras él se reservaba a Jian San. Un subordinado cuestionó por qué el jefe elegía al flacucho estudiante, ganándose una dura reprimenda por su insolencia. Jian San se rió, divertido de que aún confundieran su actitud relajada con debilidad. Con una sonrisa sin miedo, provocó al veterano para que probara suerte. El hermano Scar estalló de furia y se lanzó hacia adelante con intención de matar. La sonrisa de Jian San desapareció al instante, reemplazada por una frialdad absoluta. Desató un contraataque devastador. Su puño impactó con una fuerza explosiva, deformando el rostro del matón. El golpe lanzó al hombre por los aires, su cuerpo agitándose sin control antes de caer por la gravedad. Se estrelló contra el suelo con un sonido capaz de romper huesos, justo entre los combatientes, provocando gritos de horror entre sus aliados. Jian San dirigió su atención a los 2 matones restantes, con una calma suficiente para congelarlos en su sitio. De pie junto a Bai Peng, les advirtió con frialdad que no sobreestimaran su propia fuerza frente a ellos. Les ordenó que recogieran a sus compañeros inconscientes y desaparecieran de su vista de inmediato. Sudando y comprendiendo que no tenían ninguna oportunidad, los matones aceptaron apresuradamente y se llevaron los cuerpos. Cuando todo se calmó, Bai Peng miró a Jian San, confundido por haber dejado escapar a los enemigos cuando podían haberlos interrogado. Jian San comenzó a alejarse, preguntando de forma casual si Bai Peng tenía experiencia pescando. Explicó que la paciencia era clave y que tirar de la caña demasiado pronto arruinaba la captura. Con un brillo peligroso en sus ojos rojos, reveló su verdadera estrategia. A veces, era mejor dejar que el pez nadara para que condujera al resto del banco. Unos minutos después de la pelea, Jian San vio al sobreviviente lleno de cicatrices alejándose y dio la señal para seguirlo. El objetivo se despidió de su compañero sin saber que lo estaban siguiendo. Con una mueca de dolor, el hombre avanzó solo, dejando atrás la zona residencial y metiéndose en un callejón lateral. Bai Peng dudó del desvío, pero Jian San sabía que ese comportamiento sospechoso era justo lo que buscaban. Siguieron al hombre a través de un terreno lleno de escombros. Jian San y Bai Peng se ocultaron tras un muro, observando cómo su presa se acercaba a un camión negro. Un hombre con camisa azul salió a su encuentro y subió de inmediato al vehículo. Manteniéndose agachados tras la pared de piedra agrietada, ambos fijaron la vista en lo que ocurría en la parte trasera del camión. De pronto, una dura realidad los golpeó al forzar la vista en la oscuridad.
Un gran saco yacía en el suelo, moviéndose violentamente mientras la persona dentro luchaba por escapar. Gritos ahogados de auxilio salían del interior, pero el hombre de camisa azul permanecía de pie frente a su prisionero, en absoluto silencio.